bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los puso al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Probablemente quienes leen el pasaje de el samaritano, normalmente cuando son interrogados acerca de qué están leyendo en la Biblia, la respuesta que dan es el pasaje del samaritano, o acaso el del buen samaritano, aunque el pasaje nunca habla de buen samaritano, sino de un samaritano que fue movido a misericordia. Y quizá pocas personas podrían en un momento dado identificar en este pasaje un pasaje sobre el pecado, pero en este pasaje que hemos leído está claro el pecado, y sobre todo el pecado de no hacer nada, porque de hecho Dios quiere que nosotros hagamos misericordia, que pongamos nuestro corazón en juego, de tal manera que la miseria la podamos levantar y la podamos ayudar, como cuando Él nos levanta del polvo en su misericordia infinita. Y es que no importa en dónde nos encontremos, en qué situaciones nos encontremos o en qué circunstancias nos hallemos, porque nos movemos en un lugar, sitio y entorno determinados, siempre podemos nosotros hacer una de 3 cosas. O podemos hacer bien, porque está en nosotros la posibilidad siempre de hacer el bien, porque a eso hemos sido llamados. O podemos hacer daño, o podemos hacer nada. Y cuando se ve a un hombre necesitado, uno puede ayudarlo, o uno puede herirlo, uno puede levantarlo, o uno puede aplastarlo. Cuando se ve a alguien necesitado, además de ayudarlo o herirlo, uno podría dejarlo solo y no hacer nada. Y Jesús considera la alternativa de hacer nada en la misma categoría de hacer daño. Cuando se piensa en la parábola que hemos leído acerca de este samaritano, primero encontramos a los ladrones que le hicieron a aquel hombre un enorme daño. Registra Jesús que descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones y le despojaron. Y en el despojo trataban de hacerle daño, porque lo dejan sin pertenencias. Pero no solamente lo despojaron, sino que lo hirieron. Y no solamente lo despojan y lo hieren, sino que despojado y herido se fueron. Y se fueron seguros que lo estaban dejando medio muerto. Fue un daño con premeditación, alevosía, ventaja y reincidencia de mal. Pero así lo describe Jesús. Pero en segunda instancia nos encontramos con que el samaritano, el que usó de misericordia, llegó solo y le hizo un gran bien al mismo hombre. Porque cuando se habla de los ladrones se habla en plural, son varios. Y entre varios despojan, y entre varios hieren, y entre varios le abandonan. Y ninguno es movido a misericordia. Cuando llega el samaritano, es solo. Y vino cerca de él y le vio y fue movido a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, les echó aceite, vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y al otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero, le dijo, cuídamele como alguien muy personal, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto fue lo que hizo este samaritano, que aunque llegó solo, terminó con hacerle bien a aquel hombre necesitado. Pero también en el pasaje se nos narra que hubo un sacerdote y un levita. Y se caracterizan los dos personajes porque pasó, sucedió, aconteció que pasó el sacerdote y vio al herido, pero pasó de largo. Y asimismo un levita llegó cerca del lugar y vio al herido, pero también pasó de largo. Es decir, no se dice que lo golpearon, que lo maltrataron, que lo hirieron, no se dice que le robaron, no solamente su dinero, ya no tenía nada, pero siempre puede llegar alguien a bolsear a alguien que ya está en el suelo. Es más, lo vieron sufriendo y pasaron de lado. Y pudieron haberlo ayudado y pasaron de lado. Es decir, tanto el sacerdote como el levita no hicieron nada. Y es aquí donde el pecado se revela, en esta ausencia. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No aparece como hacer el daño, no aparece como hacer el mal, sino como sabiendo qué hacer y cómo hacerlo bien y cómo hacerlo bueno y no hacerlo. Y es aquí donde el ser heredero de la vida eterna, del cual hablábamos el miércoles pasado como una dádiva del Padre Eterno, ser heredero de la vida eterna porque creemos en el Hijo Eterno, ser herederos de la vida eterna porque el Espíritu Eterno del Señor nos lleva hasta el Hijo Eterno que el Padre Eterno ha querido darnos en su misericordia. Ser herederos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y no solamente amarlo, sino hacerlo con todo el corazón, hacerlo con todo el alma, hacerlo con todas las fuerzas, hacerlo con toda la mente, porque se es heredero para amar intensamente, pero no solamente a Dios, sino al prójimo como a nosotros mismos. Y esta fue la respuesta que le dio justamente el legista, el intérprete de la ley, al maestro cuando fue interpelado acerca de qué está escrito en la ley, cómo lees, y se lo dijo. Y es que hay una confianza total que se demanda en el Hijo para aceptar la salvación que Él ofrece, pero que se demuestra en una forma viva y real. La confianza, la fe, no solamente es demanda de parte de Dios para creer y aceptar al Hijo como criterio, como señorío total, sino que ha de mostrarse en forma viva. Hay que mostrar la fe por estas obras. Hay que mostrarla en forma viva y en forma real.
Y al no hacer nada, tanto el sacerdote como el levita le hicieron un gran daño al hombre que yacía en el camino. El pecado es muy sutil y el diablo usa esta sutileza. Y particularmente con dejos de indiferencia, pero muchas más de disimulo. Porque cuando nosotros decidimos no ayudar a alguien, y es más, llegamos a decir que conmigo no cuente, que ni se le ocurra que yo le voy a echar la mano, para mí como muerto, aquí estamos en la antesala del infierno, porque el pecado de no hacer nada es severo. Sí nos importa el otro, sí hemos de ser movidos a misericordia por el otro. Y ha de ser movido nuestro corazón a misericordia, y ha de ser movida nuestra alma a misericordia, y ha de ser movidas todas nuestras fuerzas a misericordia, y ha de ser movida toda nuestra mente a misericordia. Porque si amamos a Dios, hemos también de amar al que está necesitado de nuestra atención. Si algo vino Jesús a redimirnos, fue de este triste disimulo de querer justificar nuestra indiferencia ante la urgencia del otro. Que Él nos ilumine y nos bendiga para bendición. Amén.